La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio. Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes en el 95.5 de Amplify Radio a las 7 de la mañana. Soy Jürgen Ureña. Un 30 de mayo de 1984, alrededor de 20 comunicadores, entre periodistas, fotógrafos, camarógrafos y corresponsales extranjeros, fueron víctimas de un atentado terrorista que se produjo mediante un artefacto explosivo. Esto ocurrió cerca de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, en la localidad nicaragüense de La Penca. Años antes, en 1979, tras la larga dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, había triunfado un movimiento guerrillero inspirado en las ideas revolucionarias de Augusto César Sandino y del marxismo-leninismo. Este movimiento suscitó muy rápidamente reacciones contrarrevolucionarias que fueron apoyadas por el gobierno estadounidense de la época y cuyas actividades en varias ocasiones se llevaron a cabo en territorio costarricense. Uno de los líderes de esa contrarrevolución fue Edén Pastora, un guerrillero ex-sandinista que fue conocido como el Comandante Cero. Ese es un poco el contexto de este atentado con bomba. Los comunicadores víctimas de este atentado, del atentado de La Penca, como se le conoce, habían sido convocados a una conferencia de prensa en la que Edén Pastora brindaría declaraciones y habían salido de San José sin conocer con exactitud a qué lugar se dirigían. Así que navegaron por los ríos San Carlos y San Juan, cruzaron la frontera y se instalaron en una casa muy modesta donde alguien, todavía no está muy claro quién, activó una bomba con la supuesta intención de asesinar a Pastora. Este se considera además el primer atentado terrorista de la historia que fue perpetrado en una conferencia de prensa. En este atentado murieron 4 guerrilleros y 3 comunicadores y cerca de 22 personas sufrieron heridas e incluso amputaciones. Pastora sufrió heridas, pero ninguna particularmente severa. Y al día de hoy quedan muchísimas dudas sobre los motivos y las circunstancias específicas de este atentado. Se han llevado a cabo numerosas investigaciones judiciales, periodísticas y académicas, y el caso sigue abierto, ya que fue declarado crimen de lesa humanidad y como tal no prescribe. Vamos a conversar hoy sobre el atentado de La Penca, sobre las condiciones que lo hicieron posible, sobre los relatos que han dado lugar o que esta historia ha suscitado y sobre el lugar que ocupa La Penca en la historia centroamericana. Y para eso tenemos el gusto de contar esta mañana con la presencia del historiador David Díaz Arias, que nos ha acompañado antes en La Telaraña, y el cineasta Gustavo Fallas. Muchas gracias, Gustavo y David, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Yuri, por la invitación. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Tavo, porque ya nos conocemos de hace mucho tiempo, así que me va a ser muy difícil decir Gustavo, así que muchas gracias, Tavo, y muchas gracias, David, que nos dijo que se llamaba además David Gustavo. Entonces, así es. Tenemos no sé si estoy revelando alguna infidencia. No, para nada. Si van a comenzar a hacerte bullying en el trabajo después de este programa, espero que no. Con un nombre tan bonito. Que no. Eso, con ese nombre hasta lo puedes lucir ahora. Eso es. Voy a pasar a las presentaciones brevemente. Gustavo Fallas estudió cine en Montreal, París y Madrid. Ha escrito y dirigido varios cortometrajes y en 2013 realizó su ópera prima titulada Puerto Padre, con la que recibió numerosos premios nacionales e internacionales. Su segunda película, Río Sucio, del año 2020, también fue galardonada con diferentes distinciones. Y su más reciente largometraje, La hija de Lázaro, que está actualmente en cartelera, cuenta la historia de una periodista que investiga un atentado que se vincula de manera importante, muy significativa, con el atentado de La Penca.
Gustavo trabajó durante 8 años como profesor y coordinador académico en la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas y actualmente se desempeña como profesor de cine en Algonquin College en Canadá. David Díaz Arias, por otra parte, es doctor en Historia por Indiana University y profesor catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Se desempeñó como director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, ha publicado numerosos trabajos sobre historia política, memoria, procesos de paz y construcción del Estado en Centroamérica. Ha sido galardonado con el Premio Nacional Luis Ferrero a la Investigación Cultural, el Premio Cleto González Víquez, conferido por la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, y recientemente fue nombrado catedrático Humboldt 2025. Nombramiento reciente, aprovechamos para felicitar a David. Felicidades. Muchas gracias. Además, David escribe ciencia ficción, cosa que hace muy singular, muy especial, creo yo, su perfil profesional. Y nos acompañó precisamente en una telaraña en la que conversó con la física Natalia Murillo Quirós sobre viajes en el tiempo. Otra vez, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Hablemos sobre la penca y sobre sus particularidades. Yo creo que una de las cosas, de las características, digamos, más distintivas de los atentados terroristas, al menos en el mundo contemporáneo, es que sus autores generalmente se empeñan en volverse públicos, ¿verdad? Y en el caso de la penca, por el contrario, aunque existen algunos indicios sobre sus autores, ha estado rodeado de una gran sombra, ¿no? No sabemos y no parece que exista nadie interesado en que sepamos quién produjo ese atentado y por qué. Yo creo que esas preguntas son importantes, son un motor importante no solamente para la historia, sino para la historia que cuenta Gustavo Fallas en su película. Así que hablemos un poco sobre eso. Bueno, el caso de la penca ha llamado la atención, esto es bien importante, de parte de documentalistas y en alguna medida pensando en Gustavo y este vínculo que se trata de establecer entre las revueltas en Nicaragua en 2018 y la revolución sandinista de 79, las contradicciones que hay en todo eso, y en el centro el papel de la prensa como forma fundamental de crítica al poder y la forma en que se ejerce el poder. Entonces, en gran medida, a falta de recursos históricos, es la ficción, y en este caso la ficción documental, en alguna medida, y cineasta la que ha construido relatos interpretativos de ese evento, que fue un evento que conmocionó en primera instancia la prensa costarricense. Los heridos que señalaste, la mayoría fueron periodistas costarricenses, también camarógrafos que murieron en ese atentado, y los heridos fueron tratados además en hospitales de Costa Rica, incluido el comandante Cero, que en forma de chiste tengo que decir que en aquel momento había un político costarricense al que le decían comandante Cero Tico. Y bueno, el chiste era parte de ese proceso tan difícil que vivía Centroamérica, claro, a mitad de los 80s. Uh-huh. Si nos habla sobre la importancia de esas figuras y sobre la forma en la que se asumen también, pues desde la cultura popular y desde el humor, ¿no? Así es. Claro, por otra parte yo pienso que sí hay algunas voces que se han manifestado durante este tiempo en querer saber, conocer más sobre lo que ahí sucedió con diferentes tesis, ¿cierto? En un caso en particular uno puede pensar de una tesis en donde se plantea que es la CIA la que organiza este atentado, incluso en algún momento se llega a solicitar a uno de los agentes de la CIA que vivía en Costa Rica en aquel momento una extradición. Hay una serie de cosas que tienen que ver con eso en particular, con la presencia de la CIA en Costa Rica durante esos años. Y luego está también otra tesis que es la que podría, digamos, estar más presente a partir del documental de Peter Torbenson, que es un documental muy interesante, en donde elabora la idea de que es desde el Ministerio del Interior del Frente Sandinista de Liberación Nacional que se elabora, digamos, este atentado.
Y luego existe incluso, en algún momento, en el mismo documental de Peter Torbenson, el mismo Pastora, el mismo Comandante Cero, comenta que se trata de un cruce de intereses en donde podrían haber sido la CIA y el Frente Sandinista los que cruzan sus intereses para que eso se produzca, que es bien interesante, digamos, a nivel de la contradicción que eso podría reflejar, ¿no? Donde en una plena Guerra Fría, que sé que David ha estudiado en profundidad este tema, en plena Guerra Fría, donde se suponía que estos opuestos, como nos lo hacían pensar, eran irreconciliables, de pronto se reconcilian, o por lo menos perpetran un atentado en conjunto, que también esa es otra tesis, ¿no? Como otra posibilidad. Muy bien. Bueno, estamos hablando sobre la Guerra Fría en la Centroamérica de finales de los 70, principios de los 80, sobre el atentado de La Penca en ese contexto, a propósito del estreno de La hija de Lázaro, la película que está en cartelera en este momento y dirige Gustavo Fallas. Hagamos una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, estamos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre la penca, sobre la Guerra Fría en la Centroamérica de finales de los 70, principios de los 80 y algunos otros temas que han aparecido por ahí en una conversación con el historiador David Díaz Arias y el cineasta Gustavo Fallas. Le solicitamos a Gustavo una canción y nos propuso escuchar Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade en una versión que reúne además a más de 15 músicos latinoamericanos. Escuchemos. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas, yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas.
entre un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Acabamos de escuchar Hasta la Raíz, una canción escrita por Natalia Lafourcade e interpretada, como decía, por ella misma y varios artistas latinoamericanos. Comentanos, por favor, Tao. Bueno, es curioso porque esta canción yo la seleccioné porque esta película yo la escribí en el tiempo de la pandemia y fue en aquel momento en el que escuché la canción como tal y me resonaba de diferentes formas y me sigue resonando de diferentes maneras, que tiene que ver en el ámbito del personaje de Ana, de esta periodista. Me parecía que había un deseo de ir hasta la raíz en su búsqueda, y quizás una búsqueda que posteriormente, como lo veremos en la película, es una búsqueda que también se convierte en una búsqueda psíquica, más que física en algún momento, pero en donde yo pienso que cuando tenemos un deseo de saber cosas, es bueno ir hasta la raíz para tratar de encontrar respuestas. Me parece que eso sucede también a nivel individual, pero también a nivel social. En el caso de lo que en este momento estábamos conversando, la idea de un crimen perpetrado que implica lo nacional, el hecho de que la nación como imaginario se pregunte sobre lo ocurrido en ese acontecimiento, deja pendientes, y me parece importante que quienes fueron las víctimas directas son personas que sufren directamente de esta impunidad, pero que también la nación como tal, como imaginario, si lo podríamos decir, sufre el hecho de que haya un elemento impune en la constitución misma de ese imaginario. Entonces, por eso me gustó la idea. También tiene que ver con otras cosas de carácter personal, en donde me parece que nosotros vamos conociendo personas que nos apoyan, que nos ayudan en nuestras vidas, personas que son muy importantes, y de pronto cuando estas personas no están, también están presentes en nuestras vidas, ¿cierto? Y siempre están ahí hasta la raíz de alguna manera, ¿cierto? Qué hermoso, qué hermosa forma de decirlo o de leer la letra de la canción. A mí me llama mucho la atención, creo que a quienes vean la película también, una cita de Marx que aparece en La hija de Lázaro, una cita célebre por lo demás, que dice que la historia ocurre dos veces, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa, que además es una frase de Marx que responde o complementa una frase de Hegel, ¿no? Es una frase importante que creo que nos permitiría hablar un poco sobre los ciclos en la historia o sobre las repeticiones en la historia. ¿Qué les gustaría comentar sobre esto? Bueno, en gran medida, la película de Gustavo, en La hija de Lázaro, hay referencias muy fuertes con respecto a esta idea de que la historia no es una línea de tiempo que va de un inicio hasta un fin, sino que se parece mucho más a esa versión aristotélica de círculos, y que es posible que aquellos que alguna vez se presentaron como la salvación sean hoy parte del infierno que vive una población. Esta visión que se traslada a la película en las primeras partes y que luego es internalizada por la protagonista principal en su relación con Eliezer, es como se llama, Eliezer o Lázaro. Tiene esta doble identidad, en parte producida por el trauma de la guerra en Nicaragua. Ella está constantemente en esa duda con respecto a si lo que se vive en el momento en que ella está llevando a este personaje hacia Boca Tapada, si lo que se vive es parte o consecuencia de su propia historia, de esa historia vinculada con el crimen que en la película se llama Boca Tapada en 1984, o si esto es básicamente una
herida que ella produjo por ella misma al personaje principal. Es muy importante, ayer apareció un artículo muy bueno que les recomiendo a todas las personas leer en Áncora de la Nación, de Jürgen, con respecto a esta posibilidad de que resucite constantemente el pasado. El pasado usualmente no se termina de desaparecer. De alguna manera aparece en la psique de forma individual, como un monstruo, diría Freud, o bien en la psique social, como señalaba Gustavo. Y Costa Rica es uno de esos países en donde usualmente el pasado se entierra, se le echa mucha arena encima para que no retorne y en alguna medida explota por alguna parte. Lo vivimos desde el siglo XIX, por lo menos. Muchas guerras civiles, muchas heridas producidas que fueron tapadas, selladas, y vuelven y retornan. Y en parte lo que estamos viviendo en la actualidad, este contexto tan complejo de violencia que tiene Costa Rica, es porque tiene esta contradicción de presentarse oficialmente como un país pacífico, ajeno a los grandes desastres sociales, pero a la vez esconde toda esa otra historia que finalmente explota. Pienso que ese arte de la resurrección, como lo llamó Jürgen en este artículo, está muy presente siempre en la película, pero también en este escenario que tenemos de que somos esa Costa Rica pacífica, democrática, libre, o somos realmente prisioneros de esa imagen mientras nos explotan todos los problemas sociales de desigualdad, de violencia, de femicidios, de todo esto que estamos viviendo en estos momentos y que nos lleva incluso a cuestionar nuestra propia identidad como democracia. Igual me resuena mucho lo que menciona David, sin lugar a dudas, y pienso en ese carácter que a mí me gusta mucho el psicoanálisis, me gusta mucho este planteamiento de cómo puede retornar lo reprimido, ¿no? De alguna manera, cómo se puede manifestar lo reprimido después de muchos años o incluso en periodos más cortos de tiempo. Y es interesante pensar efectivamente qué es lo que se convierte en cíclico en nuestras vidas. A mí me resulta interesante también a nivel individual, a nivel personal, cómo eso se puede manifestar y cómo se manifiesta, digamos, desde lo social. Hay algo que para mí es muy fuerte, es que yo viví en Nicaragua durante un tiempo importante. Tuve la oportunidad de, en ese tiempo, conocer amigos, hacer relaciones con personas que posteriormente se vieron involucradas en los acontecimientos del 2018 por una posición política y que resultaron posteriormente presos políticos o personas que tuvieron que irse del país, que fueron, digamos, les quitaron incluso su nacionalidad, cosas de ese tipo que hemos visto que son impresionantes. Y cuando pienso en eso, en algún momento me parece fundamental que en algunas de estas personas que resultaron presas políticas, incluso personas que murieron en prisión durante este periodo de tiempo, y que para mí eso fue muy fuerte en el periodo mismo de la escritura, eran personas que habían en su momento no solamente creído en el proyecto revolucionario 40 años antes, sino que en algún momento incluso habían liberado a la persona que hoy es dictador de prisión, de la prisión política que había vivido en su momento 40 años antes. Entonces a mí ese tipo de cosas me resultan nuevamente, ¿no? Como una especie de otra vez, de broma del destino, por decirlo mal, claro, esa cosa macabra o quizás una farsa. Grotesca, terrible, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Un ciclo que se convierte, bueno, como decía la famosa frase, en una farsa, ¿verdad? No puede ser que estemos viviendo esto otra vez. A mí el atentado de la penca también me parece interesante en la medida en la que diluye conceptos como identidad o frontera, ¿verdad? Entre los
posibles involucrados del atentado, entre las posibles personas que lo perpetraron. Hay un periodista sueco, hay un agente estadounidense de la CIA, hay un argentino. Por supuesto, estas identidades incluso son difusas ya de por sí. Y por otra parte, pues el atentado ocurre en suelo nicaragüense, pero muchas de las víctimas son costarricenses, como decíamos. Así que creo que hay algo también ahí interesante que produce el estallido de esta bomba, que es borrar esa frontera que en este momento parece tan importante para ciertos gobiernos definir, fundamentar, enfatizar, que está asociado a la identidad, ¿no? Que ese quiénes somos creo que está cambiado, movido, desplazado de manera violenta por ese atentado. Hay una cosa que a mí me parece muy interesante también y que pienso que la película de alguna forma refleja este deseo de mi parte, que es el imaginarme como centroamericano. Porque yo fui socializado por mi familia y en la escuela en una constante resistencia a imaginarme como centroamericano. Es decir, para un costarricense en aquel momento, en los años 80, esta Centroamérica quedaba muy lejos, o por lo menos así la percibía yo. Era una Centroamérica de los violentos, de los otros, que no éramos nosotros, porque nosotros éramos pacíficos, éramos más blancos, éramos más civilizados, más democráticos, mientras que en las otras fronteras estaba viviendo toda esta situación y que para mí, como niño, en aquel momento seguro eso quedaba muy lejos. Cuando en la escritura y en mi misma percepción conforme voy creciendo, me doy cuenta efectivamente que yo soy centroamericano y que esta guerra es la guerra que vivimos y que estos conflictos fueron los conflictos que nos atravesaron y que son nuestros territorios, son nuestra gente, somos nosotros mismos quienes participamos de este dolor, de esta herida, y que de alguna forma está reflejado en la película como, efectivamente, como una herida en la que se quisiera y que nos une a diferentes centroamericanos, digamos, cómo poder vincularnos para poder sanarla en conjunto, también en nuestro propio reconocimiento. Sí, eso que dice Gustavo me parece que está muy bien reflejado en la película, el asunto de una herida que vuelve, que te produce efectos físicos eventualmente y que está sangrando y necesita que se cure de alguna manera. En el caso de estas sociedades, curar esa herida implica enfrentar ese pasado monstruoso. Y ha habido intentos, lamentablemente no han tenido muy buenos efectos, como las comisiones de la verdad en Guatemala o El Salvador, que identifican a los perpetradores y los denuncian, pero finalmente, con algunas excepciones, eso no ha tenido gran repercusión para esas personas. En algunos casos, como el de Efraín Ríos Montt en Guatemala, se llegó por lo menos a una pena que finalmente se le impuso cuando se iba a morir, pero al fin por lo menos se vio. Pero muchos otros perpetradores que participaron de crímenes horrendos de lesa humanidad, como el Mozote, la masacre del Mozote en El Salvador, 1983, diferentes enfrentamientos entre el ejército sandinista, que eran jovencitos, adolescentes, y la contra, que también eran jóvenes adolescentes, porque se estaban matando entre ellos. Varios escenarios de muertes que no se resolvieron, y en el que, así como la penca, los que ordenaron esas cosas quedaron impunes, la mayoría de veces con mucho poder económico y con mucho poder político, y finalmente pasan a la historia como ellos quieren que pasen, ¿verdad? Porque finalmente tienen el poder de contar la narración a su estilo heroico. Ese tipo de pasado que nos revuelve, que nos afecta, que es difícil de sopesar, que lo tiene Ana en la película internalizado, y que cada vez, como la herida de Eliezer en la cabeza, de este personaje de la película, que revive y sale. La única manera de sanarla totalmente
es enfrentar ese pasado y traerlo a la palestra y señalar los nombres de las personas que perpetraron esas grandes heridas. Solo así podríamos darle justicia, que es una palabra central de esto, ¿verdad? Cuando hablamos de la penca, ¿dónde está la justicia de los muertos y los heridos? Cuando hablamos de Nicaragua 2018, ¿dónde está la justicia de todas esas personas, estudiantes, jovencitos o políticos viejos que habían dado toda su vida por la revolución, que fueron aniquilados en ese momento, metidos en prisiones clandestinas, torturados, destruidos, y luego, para todavía más, como si no existieran crímenes ya, como los crímenes de desaparecidos, se inventan una nueva forma de castigar, que es eso de quitarle la nacionalidad? Eso de la identidad es impresionante. Imagínense que de repente te digan, ya no eres ciudadano costarricense. Entonces todos tus registros de dónde naciste, dónde viviste, dónde estudiaste, se borran, porque no eres una persona de ese lugar y ya no eres ni siquiera entonces una persona para nadie, porque no te pueden recibir en ningún lado porque tu pasaporte no es válido. Esa destrucción de la identidad, que a mí me parece grotesco, esto que ha hecho el gobierno Ortega Murillo, de terminar de destruir a alguien así, inventar una nueva forma de perpetración de violencia, finalmente diluye toda la posibilidad de justicia que tengan esas personas. Definitivamente. Bueno, pues en este bloque hemos hablado sobre esa negación de la identidad y sobre las heridas históricas que debemos sanar los centroamericanos, a propósito de la hija de Lázaro y de la forma en la que aparecen estos temas metaforizados en la película. Así que aprovecho para invitar a quienes no la hayan visto este fin de semana para que visiten las salas de cine y la vean. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre el atentado de la penca y algunos otros temas con el cineasta Gustavo Fallas y el historiador David Díaz Arias. Hace unos minutos escuchamos a Natalia Lafourcade por sugerencia de Tavo y ahora David nos propone escuchar El Cangrejo de la banda costarricense Jaque Mate, que es todo un clásico del chiqui chiqui, así definitivamente. Escuchemos. Llegó la fiesta del cangrejo. Sí, señor. Dale pa'lante y pa' atrás, como el cangrejo tenés que bailar. Dale pa'lante y pa' atrás, como el cangrejo tenés que bailar. Saca la patita, mueve la colita, como la ola que baila en el mar. Saca la patita, mueve la colita, como la ola que baila en el mar.
Acabamos de escuchar El Cangrejo de Jaque Mate. Acabamos de bailar y de reírnos aquí también. Así que ahora le toca a David comentarnos esto que acabamos de escuchar. Bueno, cuando me preguntaron de la producción del programa por una canción y pensando en la Costa Rica de los 80, dije, bueno, tiene que ser alguna vinculada con la explosión de esa música popular tropical que experimentó Costa Rica en aquella época. Y El Cangrejo es una de las más representativas, en una parte por el tipo de ritmo, eso que llamaron chiqui chiqui, y por otra en la producción audiovisual, que efectivamente algo que cambió rotundamente la forma en que la juventud se vinculaba con la música a partir de los 80s, empezando los 80s, fue la aparición de los videoclips, que esta experiencia en Costa Rica ocurrió seguramente por primera vez cuando Nelson Hoffman inauguró el programa Hola Juventud. Uh-huh. Y a partir de allí, que es igual a inicios de la década del 80, se empezaron a ver estos videoclips que venían de Estados Unidos y que le daban rostro a los cantantes, le daban además una historia diferente a las canciones porque las representaba algún productor, y eso tiene un pináculo, una cima con los videos de Michael Jackson. En Costa Rica es una producción menor, con mucho menos posibilidades, pero El Cangrejo, por una parte, le da imagen nacional a la música, quizás por primera vez. Quizás algunas películas de Miguel Salguero habían expuesto el folclore costarricense desde los 60s, 70s, y habían agregado allí música nacional. En este caso, además, se vincula con espacios, con modas y con una visión un poco desinteresada de la realidad, porque El Cangrejo no dice nada sobre la Centroamérica de ese momento, no dice nada de la Costa Rica en crisis, no dice nada de las bombas que también aparecieron en Costa Rica en aquellas épocas. Y todo parece una fiesta, es una nación allí en fiesta que no ve hacia ninguna parte más que hacia sí misma y hacia esta versión un poco paradisíaca, el paraíso que no termina uno de bailar hasta los cangrejos y las langostas están en fiesta. Un poco como la Sirenita de Walt Disney, ¿verdad? Claro, nuestra versión tropical de la Sirenita y corresponde a esto que mencionaba Tao, a esa especie de negación, ¿verdad? A la identidad centroamericana y a los conflictos centroamericanos. Pues estamos en esta burbuja en la que todos cantamos y bailamos. Sí, creo que en ese sentido, un poco lo que plantea David, donde dice que no dice nada, creo que al mismo tiempo dice mucho, uh-huh. Que es algo que nos ha sucedido a nosotros como en la producción, digamos, de nuestro imaginario, ¿cierto? Que hay veces que hay que buscar más bien qué es lo que estamos ocultando, qué fue lo que se ocultó en aquel momento, ¿cierto? Y cuando pensamos en la contemporaneidad y en la presencia de las redes sociales y el tipo de imagen y el tipo de noticia y el tipo de información a la que se accede en este momento, uno podría pensar que efectivamente también es la continuación o quizás, digamos, la exacerbación de esta misma idea de que no sucede nada o que se sucede mucho y mejor no veo nada. Y pienso en ese chiqui chiqui como un proyecto también, un proyecto ideológico que permeó toda una generación y de la cual nosotros de alguna manera, bueno, por supuesto yo soy parte, pero al mismo tiempo sufrimos las consecuencias. Pienso que la Centroamérica de aquel momento estaba en la mira del proyecto neoliberal que se fue consolidando durante los años y que nosotros vemos, digamos, no la culminación, pero sí las partes más sofisticadas en la contemporaneidad, en nuestros días, de lo que significó ese proyecto, ¿verdad? A nivel, digamos, de cómo saturar los medios de una banalidad, de una superficialidad. Me parece bien interesante porque si pensamos en la producción audiovisual de aquel momento, en 1980, en los 80, no soy experto en el tema, pero sí es muy interesante que Costa Rica venía de una época muy luminosa
en los años 70 de producir documentales muy críticos, muy interesantes, vistos a la luz del momento de una gran factura, incluso unidos a lo que podría ser las corrientes de cinema verité, cinema directo, o lo que podría ser el Candy Cinema en Canadá, es decir, o el cine revolucionario en Brasil, en Cuba, y que daba cuenta de un ámbito crítico con respecto al propio gobierno que lo patrocinaba, que patrocinaba ese cine hecho en 16 milímetros con una gran cantidad de espectadores que le daban seguimiento a todas estas películas y a estos temas. Y muy pronto entra como una especie de color, de ese color del video, y con esta superficialidad a inundarlo todo, ¿cierto? Es una cuestión un poco paradójica que la superficie inunde, pero que me parece que retrata muy bien el proyecto ideológico de nuestro país. Y yo te escucho y puedo pensar fácilmente que la hija de Lázaro de alguna forma es heredera de esa tradición, es decir, de alguna manera recupera esa necesidad de referirse a un nosotros, a esa necesidad de pensarnos, como ocurría con esos documentales de principios de los años 70, ¿no? Me parece que hay una vocación similar en estas películas documentales y La hija de Lázaro. ¿Vos lo verías así? Pues en el ámbito del espíritu crítico, sí, incluso dichosamente la película cuenta con el favor de que el cineasta Antonio Iglesias y el cineasta Óscar Castillo me cedieran gentilmente algunos extractos de los documentales de aquel momento para poder dar cuenta de esa época, o la misma Susan Mesles, que también me cede las fotografías dando cuenta también del periodo revolucionario nicaragüense. Pero sobre todo por el espíritu crítico, es cierto que la película también cuenta con fondos gubernamentales, como es el Fondo Fauno, que forma parte de los fondos del Ministerio de Cultura, y el Fondo de Ibermedia, que forma parte, digamos, del Fondo Iberoamericano, en el cual Costa Rica dichosamente participa. Pero el espíritu crítico a mí me ha acompañado, digamos, en el despertar de mi conciencia, diría Rigoberta Menchú. Espero que sea así también, que la película lo refleje. No es un deseo, digamos, desde el momento de la escritura, no es que yo me lo propongo como tal, me encanta pensar que es el resultado. Muy bien, muy bien. Hablemos sobre estos relatos que surgen a partir de la penca, del atentado de la penca. Yo tengo acá una novela gráfica que me facilitó muy amablemente Daniel Quiroz, un amigo, escritor, además arácnido insigne, que fue publicada en 1989. Y el propio Daniel, además, en el año 2010 publicó Verano Rojo, que es una novela importante conectada justamente con el atentado de la penca. Así que mi pregunta acá sería sobre la importancia, sobre el valor de estos relatos que surgen, o esa necesidad de relatarnos, incluso ya no a partir de la historia pura y dura, sino también de la ficción que se conecta, por supuesto, con estos hechos históricos. Sí, yo más bien pienso que ha sido la literatura, la producción audiovisual, el cine, las artes que más se han aproximado a este dilema del pasado doloroso y cómo enfrentar ese pasado doloroso, y que se han tomado además muy en serio la recogida de testimonios y vierten esos testimonios en la literatura o bien en la producción audiovisual. Han sido en ese sentido pioneras estas artes. Antes que a eso llegue la historia o la sociología o la antropología, además porque tienen la posibilidad de brindar una versión muy próxima, muy personal a los eventos, te presentan a los personajes y te meten además en ese personaje para que experimentes de alguna manera los horrores que está experimentando esa persona. En el caso de las ciencias sociales en Centroamérica, que han sido muy incisivas estudiando las dictaduras, estudiando estos eventos, movilizaciones sociales, la guerrilla, se pierde mucho esta perspectiva personal, porque finalmente se hace tan estructural el asunto que no se ve el sufrimiento directo de una persona y de cientos o miles de personas. Y en ese sentido, creo que el arte ha jugado un papel central
en poder transferir estas experiencias a las generaciones actuales. Sí, es interesante. En algún momento conversábamos también sobre el planteamiento de la rigurosidad histórica. En algún momento, yo lo sé, hay personas que al ver la película pueden sentirse incómodos de que un elemento o un acontecimiento histórico se retrate desde la ficción con las libertades que la ficción se permite, y esta idea de la rigurosidad, ¿cierto? Histórica, como si existiera algo como la objetividad. Y por supuesto que eso nos ha acompañado durante mucho tiempo. Incluso creo que ya Shakespeare, me parece, daba cuenta de esas acusaciones con Julio César, entre otras cosas, de si había sido o no riguroso con los acontecimientos históricos. Y yo pienso que es válido. Decía Buñuel que la imaginación es inocente. Y yo he interiorizado esa frase por conveniencia, de que hay una inocencia positiva, llamémoslo así, en que yo puedo reinterpretar un acontecimiento histórico desde una subjetividad. En ese sentido, quiero agradecer también a Daniel, que en su momento conversamos sobre su libro, que es un extraordinario libro, que además recibió Premio Nacional, etcétera, que él también de alguna forma había elucubrado sobre el atentado de La Penca, y se había tomado algunas, digamos, libertades para reinterpretar el acontecimiento, y eso a mí me abrió la puerta para yo también de alguna forma hacer lo mismo. Entonces, yo pienso que es muy válido la reinterpretación subjetiva, asumiéndola desde ahí, sin culpas, tomando en cuenta que hay algo en la subjetividad que es único y que puede dar cuenta, y que además metaforiza lo que podrían estar viviendo o han vivido muchas personas. Bueno, yo me uno al agradecimiento. Muchas gracias, Daniel, por prestarnos esta hermosa novela gráfica, por escribir Verano Rojo. Yo coincido con el calificativo de Tavo, es una extraordinaria novela. Así que ya tenemos 2 recomendaciones. Vean La hija de Lázaro, lean Verano Rojo. Hagamos una pausa y ya venimos a nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de Una telaraña, en la que hemos conversado con el historiador David Díaz Arias y el cineasta Gustavo Fallas sobre el atentado de La Penca y algunos otros temas afines. Nuestra invitada ausente de hoy es la escritora nicaragüense Yoconda Belli, que nació en Managua en 1948. Belli formó parte de la generación de intelectuales que apoyó la revolución sandinista en sus inicios, y luego, como muchos otros, se desencantó y empezó a sufrir la persecución del régimen de Ortega. Belli fue despojada de su nacionalidad, y esto coincide con algo que comentábamos ya en el programa a propósito de la identidad y de la identidad negada, y actualmente vive en España. Entre sus obras pueden destacarse La mujer habitada, de 1988, Sofía de los presagios, de 1990, y Huaslala, del año 96. A propósito de la situación actual de Nicaragua, Yoconda Belli dijo alguna vez: me resisto a creer que tendremos que repetir la historia y armarnos para derrocar esta dictadura. No se lo merece Nicaragua. ¿Qué les gustaría comentar sobre esta frase de Yoconda Belli o sobre la propia Yoconda como invitada ausente de nuestra conversación de hoy? Bueno, es muy interesante el asunto en la frase entre me resisto y la necesidad de resistencia también, porque en gran medida todas las puertas se han cerrado en Nicaragua para que una transición institucional democrática pueda ocurrir en ese escenario. El régimen más bien se ha endurecido más después de 2018. En algún momento en 2019 pensábamos que eso se caía de alguna manera. Hoy es impensable que eso ocurra sin que haya un movimiento social fuerte de gran escala que repita otra vez, ojalá no como farsa esta vez, sino nuevamente como una aventura heroica, la necesidad de liberar Nicaragua de otro dictador,
tan o quizás peor que la misma familia Somoza García. Y en ese sentido, es posible que en el caso de la escritora Gioconda Belli haya una necesidad de pensar que las vías que se construyeron después de los acuerdos de paz, de que la democracia podía funcionar, de que había esperanza, de que Nicaragua podía salir del siglo XIX y aterrizar en el siglo XXI, eso de que se resista a pensar de que tengan que volver otra vez a 1970, es parte de esa necesidad de creer que el pasado sirvió para algo, porque lo otro es decir que finalmente tantos muertos, como nos pasa ahorita con el asunto del fascismo y el nazismo a nivel de Occidente, tantos muertos generados, tanta gente que sufrió, tantos desplazados, y finalmente volvemos a lo mismo. Es impresionante. El ser humano, contrario a lo que se dice de que la historia le sirve para aprender del pasado y no reproducirlo, como decían los romanos, la historia no le sirve para nada porque nunca aprende de ella. En este caso voy a disentir de alguna forma porque habiendo vivido en Nicaragua y habiendo conocido personas que formaron parte en aquel momento de la Revolución Sandinista, incluso a la misma Gioconda, a quien le tengo gran aprecio y gran admiración, yo pienso que ellos, al haber vivido esta guerra fratricida, que se prolongó tanto tiempo y que trajo tantos muertos, ellos sí tienen interiorizado un dolor por el cual no van a embarcarse rápidamente en otra guerra. Creo que de eso también se aprovecha el régimen actual, porque sabe que la ciudadanía, la gente que forma parte en Nicaragua de los procesos que además se vivieron en aquel momento, también en los años 70, 80, no entraría fácilmente en un proceso, digamos, revolucionario o de guerra que implique armamento, que implique muertos, que implique ir en el ejército. Entonces, esa experiencia física de haber pasado por ahí, pienso que es como dicen, el que se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? Algo así, es el dicho, claro, no recuerdo. Pero claro. Creo que en Nicaragua es muy difícil que se vuelva a armar las circunstancias o las condiciones para que se produzca nuevamente un levantamiento armado, porque la gente, las familias sufrieron tanto y también pasaron a través del sinsentido, que también de alguna forma está retratado. Yo quise retratarlo en la película, en donde hermanos formaron parte de un bando o posteriormente formaron parte de bandos separados, o incluso en algún momento había formado parte de un bando y luego se trasladó al otro, y todo eso finalmente las personas con el paso del tiempo, eso que estaba lleno de ideología, de discurso, de narración, cuando ya todo eso pasa como la ola que regresa, lo que queda solamente es dolor, que es quizás un poco también algo que a mí me interesaba retratar en la película, que es un dolor sin sentido y que incluso puede ser un dolor en donde las fronteras de lo que era una cosa con lo que era la otra, o de un bando con respecto al otro, que es interesante porque hay personas, hablando de esta idea de la historia buena, la historia mala, o la historia como un campo de batalla, hay personas que quisieran que uno siempre inscriba los acontecimientos dentro de una especie de perspectiva, de una óptica de que las personas que participaron en un bando eran buenas y las personas que participaron en otro bando eran malas, cuando en realidad nosotros sabemos que la guerra es un monstruo grande y pisa fuerte. La mayor parte de esas personas son personas que fueron porque tenían hambre, porque en el ejército se paga, porque no había otra cosa que hacer. En algunos casos, por supuesto, está la ideología y, por supuesto, en los momentos quizás iniciales había mucha voluntad y mucho voluntarismo, pero después lo que queda es mucho dolor y mucho sinsentido cuando observamos que quienes fueron los que llamaron al pueblo, les quitaron a las madres sus hijos de adolescentes todavía para ponerles un arma en las manos para luchar entre hermanos, ahora son quienes dirigen el país
desde la dictadura que en aquel momento era el objetivo a derrocar. Entonces, yo pienso que en algún caso sí, la historia no nos permite reafirmar lo ocurrido, pero los cuerpos, y en ese sentido quizás pienso en este momento donde vemos el resurgimiento de los autoritarismos, el resurgimiento de los fascismos y de las cosas que estamos presenciando, hay algunos cuerpos que puede que tengan más claridad de lo que implica sumarse en este tipo de narraciones. La memoria del cuerpo como memoria social, eso es interesantísimo. Yo pienso en la figura de Edén Pastora justamente como una figura que retrata muy bien eso que acaba de comentar Tavo, ¿no? Esa situación absurda en la que ya no se entiende nada, ¿no? En la que hay un bando, luego hay un salto al otro, luego volvemos otra vez a lo mismo y se produce un estallido de una bomba completamente confuso, impune, ¿no? Creo que ese es un buen ejemplo de lo que significa en algún punto ya no poder encontrar una razón por la cual volver a luchar, ¿no? Porque todo se ha convertido en una especie como de territorio absurdo. Que quizás es de los dolores más importantes que yo quería retratar en la película también, donde también hay alguna especie como de ambiente un poco psicótico, en donde las cosas no terminan de ser ni de una manera ni de otra, que vos llamaste en algún momento, gracias por tu artículo, fantasmagórico también. Con mucho gusto. Sí, yo creo que efectivamente hay se mencionaba en ese texto, hay una especie de relectura de los códigos del cine fantástico y en particular del cine fantasmagórico, porque existe toda esta naturaleza inacible de las cosas, ¿no? Hay un punto en el que ya no se pueden atrapar, no se pueden entender, ya funcionan de acuerdo con otros códigos, ¿no? Definitivamente. Bueno, yo les propongo que escuchemos como tercer tema musical de nuestro programa una canción también del Chiqui Chiqui, pero que viaja, digamos, en sentido contrario. Una canción titulada Violencia, compuesta por el compositor colombiano José Barros, pero interpretada por el grupo costarricense Los Ixos. Escuchémosla y venimos un poco a comentar y a cerrar nuestro programa de hoy. Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por
Acabamos de escuchar Violencia en la interpretación de Los Ixos y a mí solamente me queda preguntarles qué les gustaría comentar brevemente a manera de cierre de nuestra telaraña de hoy, en términos generales o sobre esta música que acabamos de escuchar. Bueno, es significativo que sigamos apostando por esta idea de que la violencia acabe, ¿verdad? Que no... Que desaparezca de territorio centroamericano, en una época en que ha habido más muertos por violencia, homicidios vinculados con el narcotráfico, que los muertos que hubo durante las guerras civiles de los 80s. Es decir, que esa condena del pasado, esas cadenas vinculadas con la violencia, siguen siendo muy pesadas para esta región. Ojalá que ese grito de los Ixos por fin tenga alguien que lo escuche. Me uno a las palabras de David en el sentido de que reconocer que nosotros como región centroamericana, nosotros costarricenses como centroamericanos, estamos también atravesados por la violencia, me parece una nueva forma, por decirlo de alguna manera, de reconocernos. Pasamos mucho tiempo por diferentes circunstancias, sobre todo de carácter colonial y colonialista, separados imaginariamente de la región centroamericana, pensando que nosotros no éramos ni producto ni parte de esa región. Y creo que el comprender que es esa misma violencia la que nos atraviesa, una violencia que también es heredada de la colonia, creo que nos ayuda a, así como en el psicoanálisis o así como en el reconocimiento histórico, a comprender de dónde venimos es fundamental para saber hacia dónde podríamos ir. Yo diría, tomando al vuelo lo que acaba de decir Tao, que durante mucho tiempo nos imaginamos pacíficos, que es el gran punto, ¿no? Era una de las etiquetas que caracterizaba, dicho esto muy entre comillas, a los ticos, a los costarricenses, ¿no? Entonces creo que efectivamente comenzar a entendernos de otra manera, comenzar a entender la violencia como un elemento fundamental de nuestra identidad es importantísimo, ¿no? Quiero agradecerles por estar acá, por ser generosos con sus pensamientos, con su tiempo, por haber compartido mucho de su conocimiento con nosotros esta mañana. Gracias, David, y gracias, Tao. Muchas gracias y invitarles a ver la película que está en cines en este momento. Muy bien, queda hecha la invitación. Gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompaña en la cabina de grabación, como siempre. A Fabián Coto, que ha sido fundamental para preparar este programa. A Emma Tristán, la productora de La Telaraña. Y a todas las personas que nos escuchan en la emisión al aire de La Telaraña, los lunes a las 7 de la mañana, en el 95.5 FM de Amplify, o a quienes nos escuchan después, en cualquiera de las plataformas en las que está disponible el programa. Soy Jürgen Ureña, les deseo un buen día, gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio.